consejos. Javier Milei ayer se jactó de haber batido todos los récords porque habló durante 6 horas con el streamer Dan en el stream de Carajo. El Gordo Dan, en una conversación donde estuvo básicamente dedicada a insultar a personas, periodistas, economistas, hizo un ranking de los que considera mandriles, que es su forma habitual de hablar y humillar a las personas que considera que tienen, según él mismo dice, un IQ, un déficit de inteligencia. Después también dijo que en realidad los periodistas son, cosa que me llama la atención porque por la recurrencia de la imagen sexual, ¿no? La idea de que las prostitutas del poder, ¿no? Suponiendo que se les paga por sexo, entiendo, se les pagará por las notas y eso convierte al periodismo en las prostitutas del poder. Pero de todas maneras, me parece que más allá de los insultos habituales, las burlas y los epítetos y las caricaturas que hace a partir de esas bromas que suelen formar parte del bullying, ¿no? En las escuelas, la idea de tratar de usar un apellido para reírse de alguien es lo que se trata de prevenir en educación, en el vínculo con los chicos, como formas de saldar sus diferencias. Pero dio un paso más Milei en esta modalidad ayer, que es que dijo que quiere periodistas presos. Le preguntó al Gordo Dan si no tenía una libreta la cantidad de funcionarios que quería echar, dado que Dan, cuando alguien sale del discurso oficial o comete alguna infracción, esta streamer que trabaja para la Fuerza del Cielo y forma parte de toda la estrategia oficial que comanda Santiago Caputo en redes sociales, cuando ocurre con algún funcionario o algún aliado, lo que fuere, que se aleja de los parámetros que quiere la Casa de Gobierno o Caputo, lo que fuere, por lo general es amonestado por el Gordo Dan en las redes sociales y a veces eso suele ser el preámbulo del despido de esa persona al gobierno, ha ocurrido. Entonces, en base a ese chiste que Milei le dijo si no lo esperaba con un mamotreto, porque necesitaba una libreta grande de la gente que iba a meter presa o que iba a echar. Y esta amenaza de meter presos, que había empezado como un chiste en las redes del Gordo Dan, bueno, ahora escaló con la presencia del propio presidente, alentando él mismo esa posibilidad de meter presos a periodistas. Últimamente su enojo está muy focalizado en Carlos Pañi y ayer dijo además que había iniciado demandas judiciales. No especificó contra quiénes, da a entender que sí, una es contra Carlos Pañi, por una reflexión que hizo el periodista respecto de cómo se dieron las condiciones de ascenso al nazismo en la década del 30. Es un libro que está muy en debate en Europa, un italiano que habla acerca de si hay un paralelismo con los ascensos de la ultraderecha en el mundo respecto a lo que está pasando ahora. En base a eso, Milei se declaró ofendido porque dice que Pañi lo acusó de ser nazi y por esa es la razón que ahora lo quiere preso, entre otros, pues sabemos que ahora demandó a 3 periodistas. Me parece que es una escalada dentro de la forma de abordar las críticas o sus enojos con el periodismo. Bueno, ha dado un paso más, que es pedir directamente el encarcelamiento de aquellos periodistas cuyo trabajo a Milei le disgusta. Hoy son los periodistas, después son los economistas, o sea, la idea de meter preso a alguien que ejerce su oficio es bastante antidemocrático. Pero bueno, por fuera de eso, es muy interesante, pensando justamente y retomando lo de Pañi, la elección que hace la Iglesia Católica en este contexto de ascensos de las ultraderechas en el mundo, de este nuevo Papa, Robert Prevost, nacido en Chicago, en los Estados Unidos, con 18 años de misión para la Orden del San Agustín allí en Perú. Por eso un papa que se considera tanto latinoamericano como papa norteamericano. Pero estaba leyendo, porque claro, eligen un papa norteamericano, que esto era bastante inesperado, es la primera vez que ocurre. Estados Unidos, a diferencia de países como los países latinoamericanos, no es un país predominantemente católico, es un país cuya población es en un 20% católica, pero así todo, dado la enorme población norteamericana respecto de las comunidades católicas en el mundo, es la 4ª más grande del mundo, pero en un momento además en el cual se estaba dando un ascenso al centro del poder en Estados Unidos, en la mano de Donald Trump y sobre todo de su vicepresidente, J.D. Vance,
que es católico desde el año 2019, cuando se convirtió a católico, y hay 1/3 de los integrantes del gabinete de Donald Trump que se declaran católicos, pero de la línea católica ultraconservadora, que era la línea que encabezaba la oposición justamente a toda la agenda reformadora de la Iglesia Católica del Papa Francisco. Y sobre todo en el centro de todo esto estaba la discusión por el tema de los inmigrantes. Recordemos que el Papa Francisco había, como primer gesto, ido a Lampedusa a encontrarse después con los inmigrantes ilegales que intentaban entrar a Europa, y poco antes de morir promueve una carta que le mandan los obispos norteamericanos al gobierno norteamericano, quejándose por lo que consideraban y señalaban un trato inhumano a los migrantes que son expulsados cual criminales, esposados o mandados a las cárceles en El Salvador. En ese contexto es muy interesante, hoy apunta el diario El New York Times, cómo la reacción de los medios ultraconservadores ligados a esa rama de la Iglesia Católica norteamericana reaccionaron negativamente a la designación de Prevost como nuevo papa. De hecho, hay uno de los medios católicos, que es el que está citado por el New York Times, que dice las 5 cosas negativas que debiera saber sobre León XIV. Y este medio lo que apunta, entre otras cosas, se llama Life Site News, ¿no? Y dice 5 cosas preocupantes que tenés que saber sobre el Papa León XIV, dice la publicación. Entre las 5 cosas preocupantes que apunta es un reposteo de sus redes sociales donde el nuevo Papa discute directamente con el vicepresidente de los Estados Unidos una cuestión acerca de con quién hay que ser caritativo, ¿no? Y él lo que planteaba era como que una cosa es la actitud con los círculos más cercanos y otra cosa es con gente que no está dentro de tu círculo de amistad o de afectos. Y un poco había una discusión doctrinaria en eso, le dice, no, está muy equivocado, dice el nuevo Papa ante un posicionamiento del vicepresidente de los Estados Unidos, discute directamente. Y después es un Papa que es matemático, que cree en el cambio climático, cosa que sabemos que tanto Milei como estas nuevas ultraderechas plantean que tal cosa no existe, muy basado en la ciencia, y entre las cosas, justamente entre las cosas preocupantes que marca este medio ultracatólico norteamericano de los posicionamientos del nuevo Papa, tiene que ver con la actitud que tuvo durante el COVID, durante el coronavirus. Lo que había hecho es, bueno, por un lado alentar la vacunación y por otra parte permitir que la hostia y la comunión se dieran la mano en lugar de darla abriendo la boca para evitar justamente, digamos, la idea de los contagios, y que se tomaran las confesiones por teléfono en lugar de hacerlo presencialmente. 2 cosas que la línea ortodoxa de la Iglesia considera totalmente inadmisibles e inválidas. Entonces estas son otras de las cuestiones que este medio ultracatólico, recontra conservador norteamericano dice, ojo con este Papa, miren las cosas preocupantes que ha hecho a lo largo de su historial. Pero por eso es tan interesante y tan extremadamente político en un sentido el resultado que arrojó finalmente la votación del Vaticano al cabo de 4 votaciones, cuando los cardenales, en su enorme mayoría designados por el Papa Francisco, bueno, creo que de alguna manera hay un triunfo póstumo del Papa Francisco en moldear su propia sucesión. Vamos a ver, el papado de Prevost lleva apenas unas pocas horas y está dando ahora su primera misa recién en la Plaza de San Pedro, pero ver que se elige el primer papa norteamericano y que la primera reacción de un gobierno ultra de derecha, como es el gobierno de Donald Trump, con una política feroz contra la asociación de la migración a la criminalidad, reaccionan. Por un lado, lo que hizo Trump fue decir qué alegría, un papa norteamericano, qué maravilla, pero a la vez los sectores que están representados en el gobierno de Trump y algunas de sus políticas están en alerta porque les parece que es un papa peligroso, sobre todo con lo que es su doctrina dentro de la Iglesia, en un momento en el cual esperaban reforzar la línea más ultra de la línea de la Iglesia Católica norteamericana. Evidentemente, bueno, también seguramente, si hay una lectura política, buscarán que este nuevo Papa, bueno, traiga y le lleve un poco de unidad a la Iglesia norteamericana, que está muy partida en función de, bueno, la radicalización de la derecha religiosa representada en el gobierno de Donald Trump, que está en las antípodas, por lo menos de partida, en los posicionamientos de este nuevo Papa, el inesperado Robert Presbot, León XIV,
que además eligió, según la interpretación de los que entienden de las cuestiones de la doctrina católica, al elegir este nombre, cura agustiniano, ha venido muchas veces, no sé si muchas veces, pero conoce la Argentina justamente porque vino a visitar la Orden de San Agustín, que tiene además algunas escuelas e instituciones importantes aquí en la Argentina, y conoció a Bergoglio cuando era justamente arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, y después terminó trabajando muy cerca de Francisco, el nuevo Papa. Me perdí qué les estaba diciendo, pero bueno, la cuestión es... León, ahí está, gracias, Delphi. León XIII tiene que ver, y esta es la parte que rescata Cristina Fernández de Kirchner en su tuit al celebrar el nuevo Papa, dice que tiene que ver con las doctrinas de la doctrina social de la Iglesia, de que vienen de León XIII cuando, bueno, empieza todo el periodo de la industrialización y empiezan a entender a los trabajadores dentro de su dignidad y cómo tenían que, bueno, representar a los trabajadores con dignidad económica. En aquel momento surge de ahí la doctrina social de la Iglesia, de la cual parece que este Papa la retoma tomando justamente el nombre León XIV.